Lucio Vázquez, ¿qué opinas de quienes dicen y escriben sobre la caída de los Estados Unidos? Porque según los imperios solo permanecen 250 años. No, o sea, a ver, no, nada que ver. Primera, Estados Unidos, si vamos a hablar de Estados Unidos en un sentido imperial, híjole, es muy difícil, no es tan sencillo. A ver, un imperio es algo como que muy específico. O sea, un imperio, el modelo de imperio es el imperio romano. ¿Por qué? Porque fue Roma la que inventó el concepto de imperio. Cuando hablamos del imperio azteca, lo hacemos por economía de términos, pero realmente lo que fue el reino mexica no fue un imperio. Cuando hablamos del imperio babilónico, del imperio asiria, del imperio hitita, etcétera, del imperio egipcio, en términos reales no estamos hablando de imperios. El primer reino que tuvo realmente características imperiales, o sea, con quien se pueden apreciar ya las características de lo que va a ser un imperio, fueron los persas. Luego los griegos, bueno, los macedónicos más bien, de Alejandro Magno, y sus derivados, o sea, los ptolomeos y los seleucidas, y finalmente Roma. Pero Roma va a ser el primer reino, o imperio, más bien el primer reino que habla de ser un imperio. Y en Roma es en donde se consolida el concepto de lo que es un imperio. Es un imperio no nada más te conquista. Una característica del imperio es de los reinos conquistadores, por ejemplo, como lo fueron los asirios o babilónicos, o de los reinos saqueadores, porque más bien era eso, o sea, Asiria y Babilonia tenían un control sobre una gran cantidad de territorio, pero nada más era para saquearlos, para pedir tributos. Por ejemplo, era lo que pasaba también aquí con los aztecas, aquí en México. Bueno, cuando era Anáhuac, el Anáhuac. Un imperio no hace eso. Un imperio te conquista, pero te integra a su estructura económica. Por lo tanto, un imperio te ofrece algo que es una invención romana. Esto sí, no lo había inventado nadie antes de Roma, que es el concepto de ciudadanía. Pero, y obviamente estamos hablando de una ciudadanía extranacional. O sea, no estamos hablando de la ciudadanía italiana. Estaríamos hablando, por ejemplo, ahorita de la ciudadanía europea. Es el único lugar del mundo donde funciona este criterio tal como lo diseñaron los romanos. Pero entonces, hablar de que Estados Unidos sea un imperio, tengo muchas dudas. O sea, las nociones fundamentales ya, porque bueno, aparte el imperio te va a culturizar. O sea, el imperio no te va a controlar económica y políticamente nada más. El imperio te va a enseñar cómo pensar. Fíjate, en ese sentido, tiene más perfil de imperio el islamismo que los Estados Unidos. Porque el islamismo sí quiere tomar el control en tu territorio, pero también someterte a una manera de pensar. Entonces, el islamismo es más imperialista que los Estados Unidos. Estados Unidos, en todo caso, podríamos tratar de redefinir a partir del concepto de lo que es un imperio comercial, donde digamos que no les interesa tanto culturizarte, pero sí estarte vendiendo, ¿no? Pero también comprando, o sea, porque te integras a su estructura, a su red comercial. Entonces, no sé, lo que voy es a que no es sencillo meter a Estados Unidos en el sentido estricto al cajón de los imperios. O sea, son tiempos muy distintos, son dinámicas muy distintas. La principal es que, en términos generales, ya quedó claro que el imperialismo es un mal negocio. Todos los imperios de la historia se han derrumbado. ¿Por qué? Porque tener un imperio es un pésimo negocio, es carísimo, porque tienes que mantener una burocracia enorme. Y las potencias comerciales de hoy ya no lo hacen. O sea, las potencias comerciales de hoy, China, incluso China y Estados Unidos, lo que quieren es ganar dinero, no gastarlo. Entonces, imperios, no lo sé. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, Mexican, pone ahí, o sea, no es imperio, pero sí una potencia mundial. Correcto, eso es completamente correcto. Pero a ver, ¿por qué sí es importante preguntarnos si como imperio va a caer porque el rango de los 250 años? Porque lo que cae es la estructura del imperio, no la estructura de las potencias. La estructura imperial es la que, por lo cara que es, termina por derrumbarse. Entonces, sí, Estados Unidos es una potencia, eso es indiscutible, pero yo no le veo cara de imperio. Ahora bien, si Estados Unidos va a tomar, o en Estados Unidos existen, digamos, como que conductas o actitudes imperialistas, o sea, que de alguna manera nos recuerdan a los imperios del pasado, estas no comenzaron con Estados Unidos en 1776. Eso es a lo que estamos llegando con los 250 años, ¿no? O sea, ahorita se están cumpliendo 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero no nació siendo imperio, ni nació siendo potencia. Entonces, si le quisiéramos aplicar la regla de los 250 años, la cuenta no empieza ahí. De hecho, yo creo que la cuenta apenas estaría empezando, por estas épocas, tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando realmente Estados Unidos se convierte en una potencia que impone condiciones a nivel global. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que hacían eso eran las europeas. Jorge Valdit, saludos, te mandamos un abrazo enorme hasta allá y gracias por ese apoyo.
Entonces, Estados Unidos apenas hasta después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a consolidar como esa potencia. Pero a ver, aún después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo que competir contra la Unión Soviética. Y esto, de alguna manera, tiene un paralelismo con Roma, que todavía siendo para que Roma se pudiera convertir en imperio, primero tuvo que, siendo república, derrotar a los cartagineses, las famosas guerras púnicas, las 3 guerras púnicas. Solamente hasta que Cartago colapsa y Roma toma el dominio del mar Mediterráneo, entonces Roma entra a su verdadera fase imperial. Y la fase imperial de Roma duró mucho más, de 250 años, así que olvídense de lo de 250 años, eso no es una regla, es un dicho popular más bien. Pero Roma empieza como imperio oficialmente a partir de Augusto César. Él es el primero que va a ser nombrado emperador. Ahora, el verdadero poder imperial de Roma, el que realmente lo va a consolidar, el que realmente lo va a estructurar, va a ser Vespasiano, que se convierte en emperador en el año 68. Ok, entonces vamos a tomar como punto de partida el año 68. ¿Cuándo termina de colapsar el Imperio Romano? Pues depende de cómo lo quieras ver, porque si quieres ver al Imperio Romano de Occidente, tendrías que ubicar las invasiones bárbaras, que es en el año 476. O sea, estamos hablando de 400 años prácticamente, 400 años de imperio. Pero el Imperio Bizantino fue la continuidad del Imperio Romano de Oriente. Entonces el Imperio Bizantino es, a efectos prácticos, el Imperio Romano, nada más que ya trasladado hacia Grecia. Bizancio estaba en Grecia, ahorita quedó, es Estambul y es parte de Turquía, pero está en el cachito que Turquía tiene de lo que era Grecia. Entonces, si nos ponemos exquisitos, hay una continuidad desde el Imperio Romano hasta el Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino cae en ¿qué? 1574, una cosa así, cuando ya con la caída de Constantinopla, cuando la toman los turcos, los del Imperio Otomano. Entonces estamos hablando de ¿qué? De 1500. Entonces esto de las fechas, de cuánto dura un imperio, es muy relativo, muy cuestionable. Pero en todo caso, la verdadera fuerza imperial, si le vamos a poner esa etiqueta de Estados Unidos, apenas está empezando. Así que si va a durar 250 años, olvídenlo, espérense hasta el siglo XXIII. Entonces, ahora, sí, yo insisto, esas fechas, esas cifras no son reglas, no son normas, son dichos populares, ¿no? Pero, no, de hecho, en este momento es cuando estamos viendo al Estados Unidos más fuerte de toda su historia, por 2 razones. Se conjuntan 2 cosas. Una, fuerte ya era, pero tenía un rival, la Unión Soviética. Ok, cayó el rival. Entonces Estados Unidos se quedó en primer lugar. Pero justo cuando cayó el rival, Estados Unidos ya estaba en esta actitud de sí, yo le doy dinero a todos, sí, ódienme, sí, atáquenme. O sea, un Estados Unidos fuerte en la realidad, pero débil de actitud. Esta es la primera vez que Estados Unidos está fuerte en lo físico, pero con un presidente que además dice, bueno, entonces vamos a comportarnos como el país más poderoso del mundo. Si somos el país más poderoso del mundo, vamos a comportarnos así. Pésele a quien le pese. Enójese quien se enoje. Entonces, probablemente estamos en realidad, si vamos a hablar de un imperio gringo, tal vez apenas está empezando. Entonces, no sueñen con que Estados Unidos va a caer pronto, ¿eh? Si por aquí tengo alguno que otro intruso, anti-israelí, anti-gringo y todo eso, escuchándome, olvídenlo, ¿eh? Olvídenlo. Dios les conceda muchos años y se mueran viejitos, pero no van a ver la caída de los Estados Unidos. Se van a acordar de mí, que se los dije en 2026. Y si en ese momento seguimos viejitos, todos se los va a recordar, jejeje, te lo dije.